Entramos en el segmento, digamos, columna vertebral de esta clase. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en este recorrido y voy a dar como unos principios o unos tips para comprender de manera más sencilla lo que vamos a realizar. Te mencioné en la clase anterior que es como los nombres o los títulos. Y es fundamental que los estudies y, bueno, te los aprendas. Es más fácil si recuerdas en qué lugar está en la matriz. ¿De acuerdo? Entonces recordemos el número 1, creatividad y expresión divina. 2, cooperación y equilibrio. Entendiendo que es el número de la intuición también. Expresión y sensibilidad, entendiendo que también es un número que está en el plano mental. Orden y estructura, recuerda dónde está, en el plano físico. 5, amor y libertad, que es el del centro. 6, que está en el nivel del mental, y es el punto medio del nivel mental, que es creación y destrucción. Hoy aprendimos que también es un número de alquimia, de transformación, transmutación. El número 7, que es el número de salida del plano físico y está vinculado con la enseñanza y el aprendizaje. El 8, que es el número de salida del plano del alma o emocional, sabiduría y espiritualidad. Y el 9, que es el número de salida del plano mental, representado en ambición, responsabilidad e idealismo. Y hoy aprendimos que este número también vincula el legado o vincula la contribución para otros. Esa sabiduría que permite que otros brillen también, o sea, el poder no pensar de manera única en ti mismo, sino como unidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el tip consiste en lo siguiente. Vamos a hacer el recorrido, pero te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si el 1 se repite 2 veces, entonces es lo que representa el 1 más lo que significa el 2. O sea, siempre cuando se habla del 2, normalmente cuando se habla del 2 se está hablando de, oiga, equilibra, integre la dualidad, equilibre. Entonces ese significado de un doble 1 va a ser, listo, creatividad y expresión divina, pero una invitación a integrar los polos opuestos o equilibrar esa energía. Si, por ejemplo, vamos a ver que existan 3 veces un número, entonces ese 3 va a ser, ojo, sensible, conéctese con su sensibilidad o expréselo, porque ese es el significado del 3. Entonces se suma se adiciona lo que significa el número como tal, más las veces que se repite. Ese es un pequeño tip, como para poder como que quede fácil entender qué significa cuando hay 4 unos, 3 veces 1 o 2 veces 2, para lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo pues como de manera detallada, tú lo tienes en tu material. Esto, digamos, lo quise ampliar como para que tengas más información, pero va a ser muy sencillo así con este tip que te acabo de mencionar. Entonces, revisen sus matrices y bueno, si tienen un 1, que pertenecemos a esta generación del siglo pasado, que nacimos el siglo pasado, bueno, si tienen un solo 1, pues estamos hablando de esa relación con el mundo exterior. Recuerden dónde se encuentra, un buen indicador de un nivel de reacción de una persona hacia otras personas y circunstancias. O sea, es un adecuado plano físico de poder relacionarse con ese mundo físico, con otros, entendiendo que, y no nos podemos olvidar que ese 1 es creatividad y expresión divina. O sea, ¿qué significa? Es manifestar en el plano físico. O sea, no que las cosas no se queden en sueños, que eso que sueñas o que piensas, que sería más de por este plano, tenga manifestación, que ese libro que quieres escribir se escriba, que esa labor que quieres realizar se realice, que eso que quieres aprender a bailar, lo hagas. Eso es manifestación. Eso es creatividad y expresión divina. Es decir, vienes aquí a manifestar cosas en la parte física. Bueno, eso es lo que significa ese 1. O sea, estoy traduciendo esto de creatividad y expresión divina que suena como muy rimbombante. Cuando hay 2 veces 1, entonces son dotados de un regalo de la autoexpresión equilibrada. Entonces recuerdan, cooperación y equilibrio lo que significa el 2, por eso te coloqué esta hojita acá. Y entonces, cuando hay 2 veces 1, entonces esta persona tiene un recurso adicional en que ese relacionamiento, en ese plano físico, en lo que hace, lo acompaña un tema de equilibrio. Capaz de ver
ambos lados de una situación. Esto es ver la dualidad. O sea, esa es la característica del número 2. Un gran rango de entendimiento de las situaciones y de las personas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que representa. Cuando son 3 veces 1, recordemos el 3, expresión y sensibilidad, entonces aquí pueden haber de dos tipos. Personas que son muy claras expresándose o personas que tienen dificultades para expresarse. Gente muy calladita, muy tímida, porque recuerda que este plano físico pues tiene que ver con la relación con las otras personas, la manera como me relaciono con lo físico y con lo que hay en esta tierra. Entonces ese número 3 puede estar como en ese punto, en cualquiera de esos dos. Ahora bien, si hubiera 4 veces, cuando son 4 y 5 tienden a ser muy escasos, ¿de acuerdo? No es muy usual. Lo más usual podría ser máximo 3 veces 1. Pero bueno, el 4, recordemos que aquí estamos hablando de orden y estructura. El orden y la estructura, que es lo que representa este número 4, puede también ser desorden, ¿de acuerdo? O sea, recuerden, todo tiene un lado bonito y un lado no tan bonito. Y el lado no bonito del 4 es un despelote, un desmadre total, un desorden total. O sea, la persona puede estar o muy ordenada, que podría rayar en la parte psicorrígida, o estar hecha así, hecha bolas, desorden total. Entonces, desde ese lugar, listo, esta persona tiene serias dificultades para expresarse, para relacionarse, no verbaliza, o sea, está dentro de ese 4 negativo. Pueden esconder su confusión, o sea, hay un desorden, hay una distorsión en la manera en cómo se relacionan, tienen graves problemas de expresión. El 5, 5 veces 1, también es muy, muy extraño. Y bueno, recuerden ese 5, ¿dónde está? Es ese punto de aquí de equilibrio, es ese punto del centro, de lo que representa el amor y la libertad. Entonces aquí los jóvenes pueden ser muy tristes ya que son incomprendidos casi siempre. Una actitud distante que lleva a una creciente soledad. Entonces aquí, digamos, está vinculado también con la parte oscura del 5. Digo, en la parte lumínica es eso, es amor y libertad, pero en la parte oscurita ese 5 puede ser sentirse enclaustrado, estar deprimido, estar totalmente desconectado del amor. ¿Listo? Entonces, y así está expresado este contenido en cada uno de los 9 números. Entonces, permítanme, les sigo como contando, vamos a llegar hasta el número 9, entonces listo, el número 2, cuando es un solo 2, pues estamos hablando de lo que es cooperación y equilibrio. Entonces, localizado, simplemente aquí doy la explicación, entrada del plano del alma. Entonces, tener 2 en tu fecha de nacimiento es una bendición, ya que te aporta una guía valiosa por la parte intuitiva, un sólido nivel básico de intuición. Entonces, bueno, necesitan tiempo para relajarse y pasar tiempo en la naturaleza, fuera de la intensidad y un mundo competitivo. O sea, los 3 números del plano emocional requieren eso, requieren tener tiempo para conectarse consigo mismo, para relajarse. Y bueno, el 2 no es la excepción. Nuevamente, 2 es como un doble ejercicio de cooperación y equilibrio, o sea, porque están 2 veces 2. El equilibrio es la clave. Y entonces tienen una inteligencia superior a la media, porque es que son altísimamente intuitivos, una habilidad perspicaz para entender ahí sí las dos caras de las circunstancias. Puede guiarse de esas primeras impresiones, detectan la verdad o la mentira así rapidito. Entonces, estos dobles 2 tienen una gran capacidad intuitiva, o sea, tienen un doble don, digámoslo así, del 2. Cuando son 3 veces 2, nuevamente, aquí regresamos al tema de expresión y sensibilidad. Entonces aquí dice, bueno, ya no está tan equilibrado porque ya empieza a haber una demasiado sensible, entonces se vuelve hiper mega sensible. Entonces una sensibilidad desequilibrada, hipersensibilidad, una carga emocional muy grande. Es como si fuera una esponjita que se impregna con la energía donde está
pueden llegar a ser ofensivos, hirientes, digamos, tener como por esa hiper mega sensibilidad. Entonces, en todo lo que tenga que ver emociones, eh, estallan. Y entonces pueden ser muy eufóricos, o si se enojan, muy enojones, o si hay tristeza, muy tristones. Entonces, como que todo está rayando en la intensidad. ¿En la intensidad de qué? De la expresión emocional. Cuando hay 4 veces 2, y aquí traigo un ejemplo de lo que podría ser, digamos, alguien que nació el 22 de febrero de 1942. Entonces, altamente impresionable. Recuerden, el 4 es equilibrio, es orden y equilibrio. Entonces, aquí está desequilibrado ese tema de la energía de este número que viene a trabajar la parte de equilibrio. Entonces se equivocan en las interpretaciones, la intuición ahí sí no juega a favor porque ahí sí le genera confusión, puede malinterpretar, puede, digamos, reaccionar frente a esas interpretaciones. O sea, un gran reto para una persona si tiene 4 veces 2 en su matriz. 5. Hace 2 años nacieron esa primera generación con 5 veces 2. Personas que nacieron el 2 de febrero del 2022. Venía la cantidad de 2. Entonces aquí hay, reitero, ese 5, recuerda lo que significa, que es amor y libertad. Y entonces aquí hay personas muy reactivas que agotan la paciencia de cualquiera, necesitan una extrema concentración y una fiel orientación. O sea, ese 2 se distorsiona totalmente, así esté en la misma línea, porque es, digamos, un tema como muy, muy mm, no de equilibrio, que es el centro, que es lo que nos brinda ese 5, sino al contrario, ¿de acuerdo? Juega como al contrario. Entonces es una generación que los papitos pues van a requerir aprender mucho con estos bebecitos que hoy ya tienen 3 años. 4 años, el próximo año tendrán 3 años. Entonces, bueno, tienen 2 años, están en pleno, entonces bebés hiper mega activos, hiperactivos, y bueno, eh, en fin, reto, maestría para los papitos, para esta generación que viene con estos 5 veces 2. Cuando se trata del 3, entonces recordemos, 3 es expresión y sensibilidad. Y entonces, ¿qué significa un único 3? Aparte de lo que ya significa en sí mismo el número y el plano donde está. Ancla de la memoria, unas personas dotadas de muy buena memoria, actividad mental, mantendrán un interés activo en la vida y en su entorno, poseen autoconfianza por encima de la media para alcanzar el éxito porque se visualizan, plano mental, como grandes, digamos, generadores de ideas y de expresión. Entonces, como muy, muy optimistas, visionarios sería como una palabra. Entonces, bueno, ese es un único 3. Ya cuando son 2, bueno, aquí es una llamada a equilibrar porque es demasiada energía mental y entonces que hay que equilibrarla, que es lo que simboliza el 2, cooperación y equilibrio. Cuando son 3 veces 3, pues imagínense el tema es como expresión y sensibilidad elevada a la 3, o sea, al cubo. Entonces, ojo que aquí ya hay una distorsión, pierden contacto con la realidad, pueden sentirse extremadamente solos, personas muy raras, como percibidas, digámoslo, y se sienten raras. De pronto pueden entrar como en no manejos emocionales claros, o sea, como un trabajo muy intenso, un reto muy intenso de poder equilibrar esa parte emocional. Muy bien. Cuando son 4 veces 3, aquí un ejemplo, van a ser, o sea, la última generación que nació con esta característica, nacieron en 1933, el 31 de marzo, por poner un ejemplo. Pero van a volver a nacer personas así el 31 de marzo del 2033, van a ver esta característica. Esto ya cuando son muchos números es poco usual. Entonces recuerden, el 4 es orden y estructura. Y entonces a esto a nivel de expresión y sensibilidad vienen con una excesiva imaginación, hiperactividad mental que puede llevarles incluso como a, ¿cómo se le llaman esto? Estados alterados de conciencia, pero de conciencia me refiero a nivel de pensamiento. Entonces, llevarles a un estado paranoide o estado psicótico.
un gran desafío. Tienen muy poca o nula preocupación por el aspecto físico, porque es tanta la carga que hay en el plano mental que se desconectan de aquí. Entonces, cuando hablamos de más de un número, es como darle énfasis o más energía al plano donde se encuentra el número repetido más de una vez. Entonces, 4 veces 3, pues hay una desconexión con el plano del alma, el emocional y el físico. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa esto 4 veces 3. Muy bien, el 4, orden y estructura. Entonces, es un número práctico, material, localizado en el centro del plano físico, donde está en la matriz. Entonces, un número 4, un único. Entonces, personas saciadas, meticulosas, prácticas y organizadas, un alto grado de impaciencia porque quieren todo bien ordenadito, rayando en la parte como demasiado estructurado. Pueden ser muy materialistas, entonces va a haber un trabajo de poder tal vez desapegarse y recuerden siempre numerológicamente en todos los temas es buscar el camino medio, el punto de equilibrio. Entonces, entonces es como poder trabajar ese único 4. Cuando son 2 veces 4, entonces es orden, es cooperación, equilibrio, o sea, buscar el equilibrio en el tema de la orden y la estructura. Entonces, hay un desequilibrio que relaciona el plano físico y material. Entonces, caen demasiado en el utilitarismo o en el materialismo, en basarse en que soy lo que tengo, por ejemplo, o que si las cosas no están hiper mega organizadas, no están. Ese dicho de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, una persona va a creer lo contrario, una persona con 2 veces 4, o sea, que las cosas tienen que estar perfectas, tienen que estar listas, o sea, perfectamente ya para poder hacer algo. Cero la improvisación. Entonces, bueno, es un gran trabajo si tienes 2 veces 4. En términos de buscar ese camino medio de alcanzar la flexibilidad, sería el gran ejercicio de este 2 veces 4. 3 veces 4. Entonces, estamos hablando de la expresión de la sensibilidad del 3 con el tema del orden y la estructura. Entonces, tiene una mayor dificultad para superar esa carga o ese tema o esa importancia en la parte física, atraídos con intensidad hacia el trabajo manual y persistente hasta la extenuación, o sea, hasta caer agotados. Pueden caer en un tema de no conciencia del cansancio físico, o sea, desconectarse. Me refiero en temas de expresión y sensibilidad, ser cero conectados, sensibles consigo mismo, con su capacidad de hacer, que pueden agotarse. Ese síndrome de fatiga crónica, que ahora está catalogado como una enfermedad invalidante, incapacitante, o sea, te incapacitan si te detectan fatiga crónica. Eso podría ser un cuadro que esté relacionado con 3 veces 4. Y 4 veces 4, entonces aquí la última vez fue en 1944, o por poner un ejemplo, el 24 de abril, y bueno, la próxima vez van a nacer en el 2044. Entonces es pragmatismo extremo, o sea, imagínense, es como pragmatismo es totalmente prácticos, totalmente materialistas, precauciones extremas a todas las actividades, una debilidad a las críticas, eh, a la crítica y digamos en lo que tiene que ver con, no sé, aquí por ahí coloqué extremidades inferiores, debilidad crítica en sus extremidades inferiores, ok, piernas, por lo que veíamos en el cuerpo humano donde estaba ubicado este número 4 que era que tenía que ver con la cadera y con la estructura ósea. Entonces, listo, puede estar vinculado como con eso, o sea, a nivel de dolencias físicas. Entonces, bueno, muy extraño, 4 veces 4, pero bueno, habrá quien de pronto, estas personas del 44 ahorita son abuelitos, bisabuelitos, ya quedan muy pocas personas que nacieron en ese año. Muy bien, número 5. Entonces, el número 5, que es el punto central de la Matrix, rige la intensidad de los sentimientos humanos, representa la libertad, representa el amor, es el único cuadro que tiene contacto con todos los demás. Esto lo mencioné en la clase pasada. Entonces, muy bien, hablemos de un único 5. Entonces, es alcanzar una personalidad equilibrada, ayuda en gran medida al individuo a alcanzar el control emocional, ya que asegura que su sensibilidad hacia la vida desarrolla una guía intuitiva muy confiable, una fuerza de carácter, una fuerza de quererse a sí mismo, provee la fuerza del amor y la libertad que aumenta todas las otras formas de expresión. O sea, esto es una persona equilibrada,
una persona equilibrada a nivel emocional, que se quiere, que se valora, y que a su vez pues se puede también de la misma manera ver el valor en los otros. ¿De acuerdo? Es ahí donde está, donde entra el amor al que toca todos los demás números. Cuando se trata de 2 veces 5, pues es una invitación a equilibrar, entonces reconocidos por su intensidad de carácter. Entonces ya esa seguridad se exacerba un poquito y entonces, bueno, ahí puede haber dificultad para equilibrar esa intensidad emocional o de seguridad. Entonces, una determinación intensificada que les da un gran aire de confianza y seguridad, e incluso rayando en el egocentrismo. 3 veces 5, entonces recuerden, expresión y sensibilidad. Entonces aquí ya entramos como en un tema de intensidad emocional que puede ser muy difícil para manejar. Entonces puede ser iracundo, puede ser demasiado, digamos, cero equilibrado a nivel emocional. Los padres de estos niños tienen una gran responsabilidad para comprender la complejidad emocional de su hijo. Pensar antes de hablar o actuar, esa gran tarea, esa es una de las grandes tareas que tendría, y el poder aprender a manejar la sensibilidad, eh, su propia sensibilidad o la sensibilidad de los demás. Entonces, bueno, es un gran desafío, 3 veces 5 en esa matriz. Y cuando se trata de 4 veces 5, la última vez fue en el 55, o sea, es un baby boomer, nació en esta generación y va a volver a nacer en el 2055. Entonces también súper extraño y aquí es la apabullante intensidad de los sentimientos y las sensaciones en el plexo solar de estas personas puede ser casi peligroso para su vida. O sea, entran en un estado muy desequilibrado de, de seguridad personal. O sea, no es como lo que veíamos aquí como un rasgo positivo, sino ya entra en un tema que puede ser peligroso, o sea, tener intentos de acabar con su vida, desconectarse totalmente, estados depresivos, etcétera. La vida tiene por costumbre infringir los accidentes, entre comillas, para, para que se comporten de manera más lenta, y los accidentes no existen, por eso está escrito así entre comillas. Entonces pueden ser, lo que dice la numerología es que, bueno, proclives o a accidentarse, pero aquí el accidente tiene un mensaje y es, hey, ve más despacio, hey, cuídate más. Y es un vínculo de ese 4 que es organiza tus emociones, organiza cómo te ves, cómo te sientes contigo, vincúlate contigo de manera amorosa, pero es como que o lo haces, y es ahí donde viene el accidente, como para organizarlos, ordenarlos con un sacudón. Eso es lo que representa este tema de los accidentes en esta particular persona. Ahora, todo lo que aquí he narrado pues es descriptivo, se presentan retos, no se trata de una etiqueta, sino del desafío que puede representar para poder equilibrar. Eso es como el mensaje con el que invito a que se quede. Continuamos con el número 6, punto central del plano mental, y estamos hablando de creación-destrucción. Y aquí, digamos, la presencia de un único 6, entonces hay una interpretación en términos de ese vínculo que tiene el número 6 con el hogar, con ese lugar, porque tiende a ser este camino medio que conecta la parte física con el amor. Entonces, algo que se manifiesta en ese sentido podría ser como esa concepción de hogar. Entonces, esto es un abordaje también complementario a lo que representa el 6, que es creación y destrucción. Entonces, es tendencia hacia fuertes responsabilidades domésticas, etcétera. O sea, es poder considerar, si tienes un único 6, el valor o lo valioso que puede representar el hogar para ti, el tema vincular para ti. Tener una casa amorosa, donde puedas sentirte seguro, donde puedas mostrarte tal cual eres, donde te acepten con tu sol, con tus sombras y con tu luz, es lo que está representando este único número 6. Cuando se trata de 2, 6, cooperación y equilibrio, entonces listo. Esto, plano mental, preocupación y ansiedad y estrés se exacerba, o sea, se aumenta.
Entonces es ahí donde entra el tema de poderse aceptar, de poderse equilibrar, de poder descansar. Me refiero del trabajo, de la preocupación. La preocupación es un pensamiento incesante de un miedo anticipatorio que carece como de sentido porque nada puedes hacer. Mejor no te preocupes, ocúpate. Le diría el número 4 al número 6, que es el que se encarga de hacer en el plano físico, de manera ordenada. Muy bien. 3 veces 6, expresión y sensibilidad, amarrado o vinculado con lo que representa el 6. Entonces aquí no se dan cuenta de ese potencial brillante creativo que tienen. O sea, no están conectados, no son sensibles consigo mismos y verse de manera bella como son, porque son visionarios, son creativos, porque el número 6 está en ese plano mental. Entonces, en lugar de eso, se encierran y se enconchan, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, eso es lo que podría representar ese número 3 y ahí te coloqué como dos elementos más. Un tema es se vuelven, digamos, muy sensibles y miedosos frente al futuro de los hijos. Nuevamente, aquí regresa el tema del hogar. Y entonces esos miedos o preocupaciones vinculados con lo que le pueda pasar a los hijos. Entonces ahí, nuevamente, son miedos anticipatorios que no tienen ningún sentido. Y 4 veces 6 nacieron en 1966 y volverán a nacer en el 2066. Preocupados, patéticos, o sea, hiper, mega preocupados. Entonces, caen en el tema de la queja, de sentirse víctimas, de no ver, aquí hay un desequilibrio total, carencia total de orden y estructura, que es lo que representa el 4. Y ese número 6 ahí sí hace honor al lugar donde ocupa como número mental y bueno, como súper, súper preocupados. Entonces, bueno, esa es como la característica cuando tengas 4 veces 6. Número 7. Veíamos que es enseñanza y aprendizaje. Entonces, este número 7 es el número de salida de este plano físico y alcancé a mencionarles, creo que en la clase pasada, que está vinculado con el sacrificio como una parte vital del proceso del aprendizaje de la vida, o sea, el tema de entregar algo a cambio, de perder algo, de dejar ir, sería otra manera, para no utilizar esa palabra que me parece muy fuerte, el tema del sacrificio. Entonces, nos podemos perder si practicamos, no podemos perder si practicamos el amor incondicional y si también extraemos el aprendizaje. Entonces, digamos, este número 7 es un número digamos, fundamental en la experiencia de la vida, porque vuelvo y reitero, si extraemos el aprendizaje, nunca perdemos. Puede que las cosas no nos hayan salido como quisiéramos, plano físico. Sin embargo, si yo digo que aprendí, ahí ya gané. Extraje la sustancia y eso que no salió como yo quería o eso que fracasé, ya no es fracaso porque ya capitalizo el aprendizaje. Muy bien. 2 veces 7. Entonces las lecciones ocurren a través de la pérdida en 2 de las 3 áreas básicas de la vida. La salud, el amor o el dinero. Entonces, aquí el tema de la pérdida o el dejar ir se vuelve todavía más evidente con 2 veces 7. Y la invitación es a poder ver el lado bonito y el lado, digamos, las dos caras de la moneda, que es lo que representa el número 2. Recordemos, el número 2 es ver las dos caras de la moneda. Entonces, bueno, no voy a entrar aquí porque hay mucho texto, pero digo, listo, es ojo con la queja, personas que pueden tender mucho a quejarse, y aquí la invitación es hacerse responsable. O sea, ni modo, en el plano físico cosechamos lo que sembramos e incluso pueda que cosechemos temas que hayamos sembrado en una vida anterior. Entonces es poder uno hacerse responsable, porque ¿qué pasa en ese lugar de la queja? Entramos en una dinámica de víctima y ahí no es un proceso evolutivo. Y la vida o el universo nos brindará muchas más circunstancias para que nos sigamos quejando. Entonces la invitación es, cuando hay 2 veces 7, a salirse de ese triángulo dramático del lugar de víctima. 3 veces 7, expresión y sensibilidad en este número de enseñanza de aprendizaje.
Entonces, aquí puede haber vidas o experiencias muy supremamente retadoras en términos emocionales. O sea, aquí la invitación es abrazar esas emociones retadoras como la tristeza, como la culpa, eh, y poderlas integrar junto con el tema del aprendizaje. Entonces, bueno, esto es como una síntesis y adicional a lo que te coloqué en el material. Esto puede hacer a una persona realmente extraordinaria cuando se conecta con la resiliencia. Entonces, cuando hablo de fuerza, la compasión, dotándolas de una gran, enorme fuerza de carácter, es la resiliencia, el volverse a levantar y volver a empezar. Entonces, de esa manera logran trascender y trabajar este 3 veces 7. Y cuando son 4 veces 7, pues nacieron en 1977, que ya están más cercana a nuestra generación, y volverán a nacer en el 2077. El peso de una vida de tanto sacrificio y es ver el vaso, digamos, medio lleno en lugar de medio vacío. Vidas muy, muy retadoras. Escuelas de vida. Recordemos que elegimos la fecha de nacimiento, entonces los números también los elegimos como maestros. Y entonces esta persona será una gran alma que eligió entender y comprender a través de unas experiencias retadoras el poder encontrar la fuerza resiliente, de encontrar el bien inherente en lo que vive, el aprendizaje, aprender a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Este ha sido el número 7. Avancemos con el número 8. Muy bien, el número 8, sabiduría y espiritualidad, está en el plano del alma. Entonces, físicamente también estamos hablando, o sea, hay una influencia dual en este número 8, aparte del que ya sabemos que es la sabiduría. Y físicamente estamos hablando de independencia activa. Este es otro elemento para integrar en el significado del 8. Y entonces esto nos va a ser útil para entender cuando se trata de 2 o de 3 o de 4 ochos. ¿Qué significa independencia activa? Estamos en este plano de equilibrio, y entonces nos conectamos con la intuición. Número 2, encontramos ese amor o esa pasión o esa seguridad, autoestima. Número 5, y entonces este número 8 se vuelve en una fuerza capaz de poder crear, de poder utilizar los recursos, de ser capaz de crear, de hacer. Entonces, sin que, digamos, independiente de las circunstancias. Entonces, a eso se refiere con el tema de independencia activa. Eso que llamamos espíritu emprendedor sería un ejemplo del número 8. Ese espíritu emprendedor tiene los dos elementos, tiene energía del 2 y energía del 5. Y entonces tiene esa fuerza capaz de decir, yo abro camino al andar, me aviento a hacerlo sola o a hacer cosas que nunca he hecho antes. Espíritu de aprendiz es otro sinónimo para todo, para indicar esta que se llama independencia activa. Eso es ese número 8. Entonces, un único número 8, entonces estas personas son metódicas, meticulosas, como muy inclinaditas al detalle cuando lo viven positivamente. Por otra parte, la apatía o la inestabilidad pueden prevalecer cuando hay una energía negativa, o sea, cuando el 8 vibra en energía negativa. Hay que identificar uno en dónde está, o tal vez dónde estuvo y ya no estás ahí, ya estás hoy en el lado positivo del 8. El orden con considerable atención al detalle. ¿De acuerdo? Entonces esto nos ayuda en la manifestación, en ese emprendimiento o en ese de hacer las cosas por primera vez, pues cuidar los detalles. Esa es la fuerza de un único número 8. Aparte de lo que ya hemos visto del plano donde está. 2 veces 8, recuerden que es equilibrar. Entonces tiene una alta, mucha más alta inclinación al detalle, atentos de que su perspicacia no se convierta en seres dictatoriales o seres mandones. O sea, ese espíritu emprendedor está muy bien, pero que no se convierta ya en una especie de dictadorcito. Entonces su búsqueda de la verdad y sabiduría puede generar intranquilidad, pero de una manera positiva. Les anima a viajar fórmula de conocimiento y sabiduría, de acuerdo como una recomendación de integración
para este número 2, 2 veces 8. Entonces, aquí una invitación para, en términos de equilibrio, y es como una persona demasiado inclinada al detalle se termina perdiendo en el bosque, en lugar, en el árbol, perdón, en lugar de ver el bosque. Entonces se queda como pegado al detalle y se enreda. Y resulta que para el espíritu emprendedor, para esta persona que está manifestando, eh, ver hacia dónde va y no quedarse pegado de el inconveniente que tuvo o la dificultad en algo. No, es como decir, espera, me acuerdo de qué se trata y para qué estoy haciendo esto. Eso es mirar el bosque o mirar hacia dónde voy. Eso es mirar el bosque. No quedarse pegadito de las nimiedades o de los detalles que, no, que de pronto no están tan bonitos como uno quisiera. Eso es inclinación al detalle de manera exagerada, cosa que acompaña a los 2 veces 8. A ser más prácticos tal vez, o más alivianados, ¿de acuerdo? O sea, y recordar más bien ver el bosque. 3 veces 8, entonces estamos hablando de expresión y sensibilidad, y entonces estamos hablando de poder conectarse con eso, y entonces necesitan mucho amor y guía para amarlos, adoptar una visión más positiva de la vida. Entonces aquí, porque está pegadito al 5, entonces es posible que requiera trabajar mucho ese 5 o va a requerir que una pareja que tenga ese 5 su pareja, porque una persona que va a requerir para poder manifestar, que le echen porras o que lo impulsen o lo motiven o que lo amen, le expresen amor. Entonces pueden sentir, sentir que esta vida carece de un objetivo y eso poderlos llevar a una experiencia frustrante o a sentirse víctimas. Entonces, bueno, aquí es un gran reto, ¿de acuerdo? O sea, porque tienen el potencial de conectarse con sabiduría. ¿Cuál podría ser el camino de salida de una persona con 3 veces 8? Conectarse con el amor divino, con el amor de Dios, sentirse amados, protegidos, sustentados. Con eso no van a buscar en una persona que les llene su vasito, sino que lo logran conectar con este 5. Este 5 podría ser traducido en el amor de Dios. Y ya, con eso basta. Muy bien. 4 veces 8, extremadamente hiperactivos, gente súper impaciente, etcétera. Entonces ahí están desconectados con la sabiduría, con, digamos, con la compasión, etcétera. Fíjense que normalmente cuando son 4 veces el número es una distorsión extrema. Cuando son 3 veces hay un tema emocional que es como la piedrita en el zapato. Cuando es 2 veces 8 hay que equilibrar algo. Eso es como el quid de poder como aprender a manejar cuando esta cantidad de números en la matriz. Y terminamos ya con el 9, y entonces aquí es ambición, responsabilidad y idealismo. Y lo complemento con que está vinculado con un número de guerra, guerra en lo positivo. Es el poder hacer revoluciones sociales, transformaciones sociales, y está vinculado también con la prosperidad. Entonces, un único número 9, que en esto nos acompaña a nivel generacional quienes nacimos el año pasado, es expresar mediante el equilibrio los 3 aspectos. ¿3 aspectos cuáles? Pues el plano físico, el plano del alma. Entonces se sintetiza como en una corona, digámoslo así, a través de este número 9. La moderación es vital para conseguir el equilibrio. Moderación. 2 veces 9, entonces hay un idealismo y un entusiasmo muy intenso sumado con pensamientos muy serios. Han de tener mucho cuidado por mantener un nivel de practicidad para equilibrar el idealismo. ¿Aquí de qué se trataría el tema del idealismo? O demasiado idealista. Es que se queda en sueños, en proyectos de ensueño que no son llevados al plano físico, que son inalcanzables. Eso le llaman algunos las utopías. Y entonces aquí la idea es que, ojo, equilibrio con eso, planes o visiones que puedan manifestarse. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Alcanza el dinero, hay recursos, hay gente, o sea, como a poder como concretar en términos prácticos. Sería la invitación para este número 2 veces 9. 3 veces 9
el tema de la emoción aquí empieza a afectar y entonces es pérdida de control emocional que pone en riesgo ese equilibrio mental. Entonces aquí la lección clave tiene que ver con buscar una justa medida en lograr caminos de expresión emocional eh, como para equilibrar este desequilibrio, digamos, emocional. 4 veces 9, digamos, hay dos maneras de poderlo ver. Uno de ellos es, vuelve y juega, o sea, como dos caras de la moneda. Uno son personas que vienen, le llamamos hipismo, como en la parte de ese idealismo, ¿no? Y entonces podemos vivir la vida durmiendo debajo de un árbol sin hacer nada y peace and love, ¿de acuerdo? O sea, llevándonos bien con la naturaleza proveerá, no dejará, nos alimentará, y eso es un extremo, o sea, de total como desconexión con, a ver, el trabajo, a ver el horario, a ver el estudio, a ver las reglas de orden, este plano físico. Entonces se van y digamos de alguna manera hasta se pierden. Y el otro lado es que pueden adoptar una posición como muy agresiva y se vuelven personas como en sus ideales y son los guerreros, o sea, aquí está el tema, pero anarquista de destrucción. O sea, totalmente opuesto a esta mirada idealista de paz. El otro es, no, esto hay que destruirlo, esto hay que transformarlo, eh, qué sé yo, o sea, hay personajes en este momento como con esa característica que tienden a ser líderes, pero líderes muy antagónicos, muy duros, muy crueles. Entonces, bueno, esa es como esa mirada de 4 veces 9. También un tema muy complejo de integrar. Muy bien, con esto, digamos, finalizamos este recorrido. Muy seguramente la invitación es a volver a ver esta parte del segmento y revisar tus números para decir, ¿esto qué me hace sentido? Y la pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la polaridad luminosa o estoy en la polaridad oscura o cuál sería ese camino medio de lo visto, digamos, si tienes números repetidos?